Shalom, Laila Tov, bendiciones a todos. Qué alegría volver a estar con ustedes. Que el Todopoderoso les guarde, les bendiga, toque sus corazones y les llene de mucha paz, les guíe en el camino de la verdad y por favor que ninguno de sus corazones se separe de él jamás. Bien. Continuamos escudriñando las escrituras y en este momento vamos a hablar de una experiencia muy dolorosa en la vida del patriarca Abraham. Vamos a hablar de dos puntos de inflexión en la vida de Abraham Avinu que muchos de los seres humanos hemos experimentado, hemos vivido, hemos pasado por situaciones similares y esta experiencia va a lograr hacer que la voluntad del Creador se cumpla en ti y en mí como nunca antes ha sucedido. Hoy vamos a hablar de la muerte de la matriarca Sara, de el momento de prueba de Abraham, las razones de la muerte de Sara, el por qué sucedieron y cómo esto afecta nuestra vida. Vamos a introducir también un punto muy importante acerca de Isaac. En el tema anterior habíamos visto cómo Ismael fue expulsado de la casa de Abraham y la diferencia que existía entre Ismael e Isaac. Hoy vamos a acentuar esa diferencia. Bien. Por favor, no olvides suscribirte al canal, no olvides darle me gusta, no olvides activar las notificaciones, compartir el contenido, invitar a otros a que se suscriban y sobre todo decidir seguir al Creador y obedecerle. Continuamos. Hoy vamos a ver el capítulo 22 y 23 de Bereshit. Hay una razón detrás de la prueba de Abraham Avinu. ¿Por qué el Creador le pediría a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio? ¿Por qué razón el Creador hizo una petición tan específica y que para oídos de Abraham, para oídos de un conocedor de las Escrituras y de lo que el Altísimo piensa sobre los sacrificios humanos, suena bastante extraño, ¿verdad? Muy bien, vamos a analizar por qué esta situación se da. Retomando, Sara y Abraham se encontraban en una situación difícil porque no se había cumplido la promesa. Ellos estaban pensando que el tiempo pasaba, que los años pasaban y no llegaba ese hijo que había sido prometido. Y entonces a Sara se le ocurre decirle a Abraham: únete con Agar, mi esclava, y ten un hijo con ella. Esa es la forma en que el propósito del Creador se va a cumplir. Eso fue lo que pensó Sara. Ismael nace y 13 años después el Creador le dice a Abraham: voy a establecer mi alianza contigo a través de la Brit Milá, la circuncisión. Ismael y Abraham son circuncidados, Abraham con 99 años y su hijo Ismael con 13. Nace el niño Isaac al año, teniendo Abraham 100 años, Sara 90, y a los 8 días es circuncidado Isaac. Cuando él cumple los 2 añitos, lo destetan. Durante la fiesta, Ismael se burla de su hermano Isaac y a causa de esto es expulsado de la casa de Abraham, ¿cierto? Pasan 18 años. Ahora
Isaac tiene 20. Abraham tiene 118 años. Y en el momento cumbre de su vida, cuando se sentía orgulloso de su hijo, de ese hijo que por fin había nacido del vientre de Sara, el más esperado, cuando estaba superando el dolor de haber expulsado a su hijo Ismael de la casa, el creador de los cielos y la tierra, a través de un mensajero, le pide a Abraham que sacrifique en el altar, en el monte Moriah, a Isaac. Dice la escritura: toma ahora a tu hijo Isaac, a quien tú amas, y ve a uno de los montes que yo te voy a mostrar y ofrécelo allí en sacrificio. Si Abraham había aprendido algo de la formación que le dio Shem y de toda su experiencia con el Altísimo, es que el Creador estaba en contra completamente de los sacrificios humanos, los rechazaba por completo. Ahora le había llegado una voz, le hablaba a alguien que le decía: entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. Abraham, que conocía bien la voz del Creador, sabía que era el Altísimo quien estaba hablando por medio de este mensajero celestial. Pero, ¿qué significa todo esto? Hay algo dentro de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras personas, de nuestros sentimientos, anhelos, deseos y propósitos que nosotros amamos más que todo. Isaac representaba el cumplimiento de todos los propósitos y planes que tenía Abraham. Abraham se había hecho a la idea que era Ismael el hijo por medio del cual el Creador cumpliría su propósito, pero el Creador le dice: no es así. El hijo por medio del cual se cumplirá ese propósito es Isaac, el hijo que te dará Sara. Y ahora, teniendo Isaac 20 años, el Creador le dice a Abraham: devuélveme a Isaac. ¿Saben por qué? Porque tanto Abraham como Sara habían desconfiado de la voluntad del Creador, de los propósitos del Creador, de sus planes, de su poder, y habían dudado de su palabra. Y habían dicho: no. Sara dijo: yo ya estoy muy vieja, yo ya no tengo ovulación, mi vientre está seco y yo no puedo dar a luz. Entonces es imposible. El propósito del Creador no se puede cumplir a través de mí. Mejor que Abraham busque a otra mujer para que por medio de ella se cumpla ese propósito. Y Abraham mismo también llegó a caer en eso. Dudó del poder del Creador y, siguiendo un consejo errado, se unió a Agar. ¿Qué representa Sara? Sara representa la presencia divina en la vida de Abraham. Representa la Shekinah, representa la bendición absoluta del Todopoderoso. Hay momentos en tu vida y en mi vida en que muchas ocasiones, en un periodo de prueba, la presencia del Creador se aparta de ti o se aparta de mí porque tú y yo actuamos desconfiadamente, desobedecemos al Altísimo, no hacemos su voluntad y tratamos de hacer las cosas en cumplimiento de nuestros caprichos, de nuestros deseos personales y no de su voluntad. Y el Creador, que es el dueño de todas las cosas,
El dueño de tu alma, el dueño de mi alma, el dueño de tu vida, el dueño de mi vida, de nuestros pensamientos, de nuestras capacidades, la fuente de la cual todas las bendiciones que vienen sobre ti o sobre mí proviene. Entonces con justicia dice, ya que tú dices de mí que no me necesitas, que no necesitas de mi bendición, porque todo lo que tú tienes proviene de tu propia fuerza, de tu propio empeño, de tu propio ingenio y de tus habilidades personales, y no reconoces que todas esas habilidades provienen de mí porque yo te las doy, entonces dámelas. El Creador le dijo, dame ahora a tu hijo Isaac, a quien tú amas, ofrécelo en Shoah, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te daré. ¿Por qué el Altísimo pediría semejante cosa? Alguno dirá, pero si el Creador de los cielos y la tierra está en contra de los sacrificios humanos, y Él dice que son abominación, ¿por qué pediría algo semejante? Ah, muy bien. Es que el Creador aquí quería dar una lección. En primer lugar, cuando tú y yo elegimos poner nuestras propias habilidades físicas, espirituales, intelectuales, como si fueran únicamente nuestras, que nos pertenecieran únicamente a nosotros, que fuera nuestro propio mérito, y no reconocemos que el Altísimo es el que nos da todas estas habilidades y la bendición en todo lo que hacemos, el Creador dice, como no me reconoces a mí, entonces devuélveme lo que yo te di. Sacrifica aquello que más amas. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Cuáles son tus logros más amados? Aquello que es profundo en tu corazón y que tú dices, para mí esto es intocable, esto es único, esta es la niña de mis ojos. ¿Te sientes orgulloso de tu empresa? ¿Te sientes orgulloso de la riqueza que tienes? ¿De la fama, el reconocimiento que te dan las personas? Porque eres muy elocuente, porque sabes hablar muy bien, porque todos escuchan lo que dices, porque tienes el poder de atraer masas y multitudes con lo que tú hablas, con lo que tú dices. Ten en cuenta que las palabras y la elocuencia provienen del Creador de los cielos y la tierra. Toda riqueza que tiene el ser humano, sea moral, sea espiritual, sea material, toda posesión humana, incluso el cuerpo humano, le pertenece al Altísimo. Y todo lo que nosotros usamos debe ser hecho con sabiduría, con prudencia, con amor, para honor del Todopoderoso. Abraham y Sara habían dudado del poder del Creador y pusieron sus propios métodos a funcionar. Abraham se unió con Agar. Dice la Escritura en el libro de Malaquías que por haberse unido con la hija de un Elohim extraño, aquello que de la boca de un Cohen, de un hijo del Altísimo, procede como bendición, por haberse apartado del Altísimo y haber despreciado su palabra y haberse unido a una hija de Elohim extraño, la bendición se convierte en maldición. Muchas veces el hombre confía en sus propios métodos, en sus ideologías, en sus conceptos, en sus ideas propias, sus opiniones, por encima de lo que el Creador dice. Y la arrogancia, la soberbia, el orgullo llenan el corazón del hombre. Y el hombre roba a Elohim el honor que le pertenece. Abraham había puesto a Ismael por encima de todos sus afectos. Y aunque el Creador le dijo, es por medio del hijo que Sara te dará, él dijo,
yo deseo que Ismael viva delante de ti. Ahora el Creador, 20 años después, le dice, ese hijo que yo te prometí, pero que tú desprecias, devuélvemelo. Y hay un detalle aquí. La Escritura dice en Bereshit 22 que Abraham iba con 2 sirvientes y un asno al monte a sacrificar a Isaac. ¿Sabes tú quién es ese segundo siervo que acompañaba a Abraham? En el libro de Yacer se señala que es Heilel, Satán. Y él estaba influenciando los pensamientos de Abraham. Le decía, ¿cómo es posible que el Creador de los cielos y la tierra, que prohíbe los sacrificios humanos, te esté diciendo que sacrifiques a tu hijo? ¿Acaso el Creador se contradice? Si Él dijo que los sacrificios humanos son una abominación para Él y que no la acepta, ¿por qué te iba a pedir a tu hijo en sacrificio? Estás confundiendo la situación. Satán estaba tratando de manipular a Abraham con el propósito de que Abraham se negara a obedecer una orden directa del Altísimo. ¿Saben por qué el Creador pidió esto? Porque Abraham, al desobedecer al Creador, había puesto sus propios deseos por encima de la voluntad del Creador. ¿Cuántas veces tú y yo ponemos nuestros propios deseos y nuestros anhelos por encima de la voluntad del Creador? El Creador nos dice, deja de hacer esto, esto a mí no me agrada, corta con esto, apártate de este camino. Y nosotros seguimos igual. El Creador nos dice, esta amistad no me agrada, esta persona no debe estar en tu vida porque te aparta del camino de la obediencia a la Torá. Y yo sigo detrás de esa persona que no obedece la Torá de ninguna manera. El Creador me dice, no te juntes con incrédulos, no te juntes con burladores, no te juntes con borrachos, no te juntes con inmorales de ninguna clase, y yo sigo detrás de ellos. El Creador me dice que sea honesto cuando haga negocios, y yo sigo haciendo cosas deshonestas. El Creador me dice, obedece mis mandamientos, no pisotees el Yom Shabbat, y yo sigo detrás del mundo, pisoteando el Yom Shabbat. Cualquier orden del Creador, yo la paso por encima para satisfacer mis deseos personales. ¿No te ha pasado? A través de Isaac, el Creador estaba derramando todas las bendiciones celestiales sobre Abraham. Isaac es un símbolo de Yahshua HaMashiach, en tanto que Ismael es el símbolo del anti-Mashiach. Ismael había recibido la Brit Milá, se había circuncidado, pero a Ismael no le interesaba hacer la voluntad del Creador. Le interesaban los beneficios terrenales, las posesiones terrenales, las riquezas materiales, pero no las riquezas del Ruach, de la Neshama. Hay personas que están obsesionadas con la riqueza material. Ojo, la riqueza material no es mala, pero es simplemente un medio, un utensilio de servicio a través del cual nosotros podemos exaltar el nombre del Creador, sirviéndole a los pobres. Pero para muchos, la riqueza material, el oro, la plata, los títulos, las posesiones, esa riqueza se convierte en su ídolo, se convierte en lo que ellos aman y adoran. Y entonces la gente se olvida que es el Altísimo el que da el poder de hacer la riqueza y pone su corazón en la riqueza. Cada persona es una bendición
tanto aquellas por medio de las cuales el Creador permite que yo sea puesto a prueba para ver si soy leal al Creador. Y en muchas ocasiones la carne me incita con vicios y malas prácticas, como aquellas por medio de las cuales el Creador me habla y me dice que me acerque a Él y mantenga mis principios y valores. De todo lo que ocurre en nuestra vida tenemos una lección. Sara desconfió del Creador y ella fue la artífice de esa idea. Como yo no sirvo para nada, como yo no puedo ser madre, ve a tener hijos con la esclava. Hay dos tipos de conciencia. Según la Escritura, está representada por dos clases de mujeres. La primera mujer está vestida del sol, tiene una corona de 2 estrellas sobre la cabeza y tiene la luna bajo sus pies. Esa mujer es el símbolo del pueblo de Israel, que representa a toda alma, a toda conciencia que está unida al Todopoderoso y hace la voluntad del Altísimo. Sara representa la presencia del Creador de los cielos y la tierra como el vínculo entre Él y su creación, como el vínculo entre Él y el ser humano que le teme. Cuando Abraham se unió en desobediencia al Creador con Agar, la presencia del Todopoderoso se apartó de él. Por eso Ismael es nacido de la carne y no del Ruach. Mientras que Yitzhak representa ese fruto que es traído con la bendición del Todopoderoso. Abraham entendió que había actuado mal. Sara entendió que había actuado mal y se volvieron a reconectar con el Creador. Cada hijo del Altísimo no debe estar solo. La Escritura dice, le voy a hacer una ayuda frente a él. La mujer que teme a Elohim está representada en el libro de Coelet, en Eclesiastés y en Proverbios 31. La sabiduría que guía por el buen camino que lleva a la vida. Mujer, tú tienes una responsabilidad muy grande con tus hijos, contigo misma, con tu esposo. Si estás casada, si tu esposo teme a Elohim, es tu responsabilidad ayudar a que tu esposo no se aparte del camino de la Torá. La Escritura dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Sara representa esa alma que conecta el cielo con la tierra, la Shekinah bendita, la presencia del Todopoderoso. Agar representa los deseos más profundos y oscuros del alma humana separada del Creador, pero esa alma pretende servir al Creador. El Creador le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo Isaac, a quien tú amas. Ve a uno de los montes que yo te voy a mostrar y ofrécelo allí en sacrificio. Isaac, sabiendo desde sus más tiernos años cuál era el propósito de su vida, cuando su padre le dice, acompáñame al monte, Isaac no se niega. Abraham ya pasaba los 100 años, tenía 118 años. Isaac tenía 20, su juventud, su fuerza física era mayor que la de su padre, pero él no se opuso a su padre. Al contrario, extendió las manos, tomó sobre sí la leña, tomó sobre sí el fuego, el cuchillo, y fue hacia el monte a entregar su vida.
porque él sabía que había nacido de la voluntad del Creador y que era por la voluntad del Creador que él vivía. ¿Qué estás tú dispuesto a sacrificar para hacer la voluntad del Creador? En esta lección hay algo muy valioso que debe quedar contigo y conmigo. Nuestra alma le pertenece al Creador, nuestro cuerpo le pertenece al Creador, nuestras habilidades le pertenecen al Creador, nuestro conocimiento es del Creador. Muchas veces el ser humano dice, es mi cuerpo, es mi decisión, son mis habilidades, es mi conocimiento, es mi inteligencia, es mi esfuerzo, son mis capacidades, es porque yo soy bueno en lo que hago que he logrado grandes cosas en la vida. Y nosotros no nos damos cuenta que todo eso es el resultado de la bendición del Todopoderoso y despreciamos al Todopoderoso. La promesa hecha a Abraham de una gran descendencia, de una nación poderosa, no es y no será, no ha sido y nunca va a ser el resultado del esfuerzo del hombre. La nación que proveyó Elohim por medio de Abraham es el resultado de la manifestación de Elohim mismo. Es la fuerza de Elohim la que hace que Israel esté en pie. Es el poder del Altísimo el que hace que Israel triunfe. El Creador puede hacer que de un vientre seco, como el vientre de Sara, nazca la vida. Tú te sientes inútil, sientes que eres un alma seca, si te sientes perdido, te sientes condenado, sientes que para ti no hay futuro en ninguna parte, que todos tus esfuerzos y todo lo que haces se va como el agua entre los dedos. La bendición de Elohim es la que enriquece y fortalece. Isaac representa al Mashiach. El Mashiach se entregó a sí mismo para redimir a la humanidad, para redimir a Israel. Él puso su vida para redimir a Israel que estaba perdido. No se negó a entregar su cuerpo, su alma, su sangre, ni por ti ni por mí. Toda bendición que nosotros tenemos proviene del Creador. Y cuando tú y yo no reconocemos que es el Creador el que es la fuente de todas las bendiciones que vienen sobre nosotros, Él está en todo su derecho de decir, devuélveme lo que es mío, porque tú no lo valoras. ¿Cuántas veces se enorgullece el ser humano del conocimiento que tiene? Miren qué tan hábil soy, me siguen 100,000, 20,000, 1,000,000. Es que yo soy un pastor muy afamado, o yo soy un ministro muy reconocido, a mí me siguen miles. Yo he evangelizado así, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, dicen muchos. Es que es por mi propio conocimiento, es mi esfuerzo, por el conocimiento que yo tengo de la voluntad del Creador, que los otros han reconocido al Altísimo. Es que ha sido por mí, por mi ministerio. Yo soy el que predica la palabra, yo soy el que hace esto, yo soy el que hace aquello. No. Nosotros simplemente somos instrumentos. El Creador es el que obra a través de nosotros. Yitzhak representa al Mashiach. El Mashiach es el Hijo del Altísimo y por medio de él vienen todas las bendiciones sobre Am Israel. Si algo nos enseña la Torá es que dice la Escritura, no es por tu propia justicia, no es por tu habilidad, no es por tu poder, no es por tu inteligencia, sino porque Yahweh te amó y quiso cumplir la promesa que le hizo a tu padre, que Él te eligió a ti. La redención del alma humana, la bendición de ser la nación elegida, no proviene de que soy yo, fulanito de tal. No, es porque el Creador quiso hacerlo. Muchas veces el ser humano se exalta a sí mismo
por encima del Creador. En el monte Moriah, a través del sacrificio de Isaac, el Creador le dijo a Abraham: ten en cuenta que todo lo que tú tienes viene de mí. No es tu esfuerzo, no es tu propia sabiduría, no es tu propio poder el que trae la bendición. Soy yo que te amo y quiero bendecirte. Eso no quiere decir que el esfuerzo humano entonces no deba existir o que el ser humano no se preocupe por superarse. Quiere decir simplemente que el ser humano no debe olvidar que es la mano del Todopoderoso la que trae la grandeza. Por mucho que tú te esfuerces, por mucho que tú seas hábil en los negocios, por mucho que tú seas hábil hablando con las personas, por mucho que tú seas hábil adquiriendo conocimientos y teorías, si la bendición del Altísimo no está en tu corazón y en tu vida, de nada sirve. Isaac fue con Abraham al monte Moriah. Ahora Isaac en el camino, llevando la leña, el cuchillo y el fuego, le dice a su padre: aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está la oveja para el holocausto? Y Abraham le respondió: Elohim va a proveerse de ella, hijo mío. E iban juntos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo necesitamos entregarnos al Creador, el Creador también va contigo y conmigo. Cuando Yahshua HaMashiach entregó su vida por ti y por mí, para redimir a Israel y a todos los hijos de Elohim dispersos, para rescatar a Efraín y a Yehudá, el Padre sufrió con el Hijo. Yahweh sufrió al lado de Yahshua. Iban juntos. El único que puede redimir a la humanidad es el Todopoderoso. Es el Creador de los cielos y la tierra el que provee el Cordero para el holocausto. La bendición del perdón, de la restauración, está en Yahweh Elohim. ¿Por qué murió entonces Sara? Sencillo, porque el Satán le contó a Sara lo que estaba pasando arriba en el monte Moriah. El segundo siervo que iba con Abraham era él. Y se devolvió para decirle a Sara que Abraham había desobedecido al Creador y que ahora se disponía a sacrificar a Isaac. Cuando tú y yo elegimos servir al Creador de los cielos y la tierra y cumplir su voluntad al pie de la letra, muchas veces el enemigo utiliza un familiar, un hijo, un sobrino, la pareja, el primo, el papá, la mamá, para decir: este está loco, se volvió fanático, lo perdimos. Ahora se cree mejor que yo. Mire cómo se le ocurre hacer eso. Cuando tú y yo nos entregamos completamente para hacer la voluntad del Creador, se va a levantar oposición dentro de casa y fuera de ella. ¿Quieres probarlo? Entrégale tu corazón al Creador en todo sentido y verás cómo te persiguen todos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo estamos decididos a hacer la voluntad del Creador, las huestes de las tinieblas tiemblan porque no nos pueden manipular. Abraham entendió que sus esfuerzos por querer hacer las cosas de la manera que él pensaba hacerlo, sin la voluntad del Creador, no servían de nada. Abraham desobedeció al Creador cuando se fue para Misraim por escapar del hambre y no consultó la palabra del Creador. Por eso estuvo a punto de perder a Sara. El paró casi se la quita. Abraham desobedeció al Creador cuando se unió a Agar y no consultó al Creador si eso era la voluntad del Altísimo o no. Tomó sus propias decisiones.
Y ahora por eso el Creador le pide, entrégame a Isaac. Porque cuando tú y yo actuamos sin hacer la voluntad del Creador, entonces esa bendición que realmente el Creador quiere para ti y para mí, se aparta de nosotros, porque el Creador dice, como no me necesitas, entonces no necesitas de lo mío, yo no te voy a proveer. El Creador quiere que tú y yo aprendamos que todo lo que pasa en nuestra vida proviene de Él. Que cada bendición, cada logro proviene de Él y no es correcto que lo hagamos a un lado. Elohim se proveerá como cordero para el sacrificio. La redención del ser humano, la redención de Israel es posible, pero no por la voluntad y la fuerza humana. Así como la fuerza humana no va a prevalecer para destruir a Israel, también la fuerza humana no va a prevalecer para salvar a Israel, sino que a Israel lo va a salvar el mismo Altísimo. Tú y yo necesitamos obedecer al Creador. En el monte Moriah, Abraham aprendió la lección que únicamente la bendición verdadera se alcanza en obediencia al Creador. Y también aprendió que la redención del hombre es obra directa del Todopoderoso. En Yitzhak está oculto el símbolo perfecto de Mashiach, que entrega su vida para redimir la casa de Israel y la casa de Yehudá, para cumplir la sentencia de la ley de los celos y redimir a la mujer infiel, para quitar la maldición por causa del adulterio contra él. Isaac e Ismael representan dos frutos diferentes. Isaac representa el fruto directo de la obra del Todopoderoso, cuando se cumple su voluntad. Ismael representa la obra directa del ser humano, queriendo imponerse sobre la voluntad del Creador. El Creador premia al ser humano cuando se esfuerza por hacer lo correcto, pero lo bendice más cuando hace su voluntad. ¿Qué estás dispuesto tú a entregar para hacer la voluntad del Creador? La vida de Sara alcanzó 23 jubileos. No era la voluntad del Creador que ella muriera a los 127 años. Sara había seguido a Abraham durante todo el camino, desde el primer llamamiento que le hizo el Creador hasta cuando llegó a la tierra de Canaán. Lo siguió a Misraim. Y Sara obedeció en todo al Altísimo. Pero Sara falló cuando desconfió del poder del Creador. Cuando ella desconfió que el Creador podía hacer que su vientre seco produjera vida, falló. Sara entregó a Abraham a los brazos de Agar. ¿Cuántas veces nuestro corazón incrédulo desconfía del poder del Creador y nos entrega en manos de un sistema aparentemente que nos va a llevar, según creemos nosotros, a la redención? Agar representa ese sistema religioso, ese sistema espiritual que promete llevar a muchos al reino del Altísimo, que le promete redención a muchos, pero que en realidad está destruyendo al ser humano, porque los aparta del verdadero Mashiach, los aparta del verdadero Elohim y les hace pisotear la Torah. Ese sistema religioso que le dice al ser humano que te puedes salvar, te puedes redimir, pero no necesitas obedecer la Torah, porque tú estás bajo la gracia y no bajo la Torah. La Torah, la ley está abolida, es por gracia. Los esfuerzos del ser humano para contrariar al Altísimo y reemplazar los métodos del Altísimo por los propios. Otra torre de Babel. Yitzhak representa a Mashiach, que estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Creador. Cuando Yahshua estuvo aquí en la tierra, en el momento de su agonía cumbre, le dijo al Altísimo:
si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero si no es posible, hágase tu voluntad. Yahshua HaMashiach, como ser humano, tenía miedo de sufrir, tenía miedo de morir. Y sobre todo, de que fuera inútil su sacrificio. Pero nos amó tanto que prefirió entregar su vida para redimirnos. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Debemos escuchar. Es necesario que vayamos al monte Moriah y entreguemos aquello que más amamos. Porque mucho de lo que más amamos, por no decir todo, está en contra de lo que Elohim ama. Nosotros amamos la carne, los deseos, los métodos humanos, lo terrenal, por encima de lo que el Creador ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros, igual que Agar e Ismael, sí, claro que le servimos al Creador, claro que soy hijo de Abraham, claro que le sirvo al Altísimo, pero cuando el Altísimo nos pone a prueba en los detalles más pequeños, se da cuenta que nuestro corazón es mentiroso y no le ama. ¿Saben por qué murió Sara? Porque el enemigo la manipuló diciendo que Abraham se había apartado del Elohim verdadero y estaba practicando rituales paganos. Y eso la hizo morir. El ver a su hijo sacrificado en un altar la horrorizó, le produjo un infarto y la mató. Sara murió por manipulación del Satán. ¿Cuántas veces cuando un hijo del Altísimo se entrega completamente a hacer la voluntad del Creador, a los miembros de su familia, el enemigo les dice: se volvió loco, lo hemos perdido, ha perdido la razón, miren las sandeces que está haciendo, se volvió fanático, hay que meterlo en un manicomio porque ya no se puede más con él. Porque no se siguen las costumbres y prácticas de la carne, ni las costumbres y prácticas del hombre, sino porque se hace la voluntad del Creador. Entendamos una cosa: en el monte Moriah, Abraham entendió que todo lo que él tenía provenía del Creador, y que es el propósito del Creador y no el del hombre el que debe realizarse. Y Abraham entendió que Elohim es la fuente de todo y que a él le pertenece todo y que él es el que da y también es el que quita. Y después de eso, dice la Escritura que Abraham fue bendecido por Elohim en todo. Y hay una lección aquí. Le dijo el mensajero celestial a Abraham: detente, no le hagas nada al muchacho, porque yo ya sé que temes a Elohim, porque tú no me negaste a tu único hijo, a quien tú amas. Abraham construyó el altar, Abraham puso la leña, Abraham ató a su hijo, Abraham levantó el cuchillo y dijo: si eso es lo que Elohim quiere, yo lo voy a hacer, se lo entrego todo, porque confío en él. ¿Qué estás tú dispuesto a entregar para demostrar que confías en el Todopoderoso? Porque no se trata de decir yo amo al Creador, sino de demostrarlo con hechos. Porque de boca cualquiera dice que ama al Altísimo, pero su forma de vivir debe demostrarlo. No es hora de estar con actitudes tibias, a medias. No es hora de estar aparentando un poco en el mundo y otro poco aparentando que se le sirve al Creador. Debemos ser íntegros y obedecer al Creador en todo. Debemos ir al monte Moriah y sacrificar todo aquello que nos aparta del Creador. Hoy el Creador dice: ve al monte Moriah y ofrece allí el holocausto a aquel a quien tú más amas. Tu propio ego, tu sabiduría, tu inteligencia, tu riqueza,
tu fama, una relación que está en contra de la voluntad del Creador en cualquier ámbito, un negocio, una creencia, una ideología. Hay que entregar todo eso en las manos del Creador, sacrificarlo. Abraham obedeció al Creador y tú y yo estamos entregando todo en sacrificio al Creador. Yitzhak estuvo dispuesto a entregar incluso su cuerpo, su aliento de vida, ¿sí?, para poder honrar al Creador. Y tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a entregar por amor al Creador? Porque muchas veces de boca para afuera nosotros decimos que amamos al Creador, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. No estamos dispuestos a entregarnos completamente al Altísimo. No estamos dispuestos a renunciar al mundo y a lo que nos gusta. Es hora de tomar la decisión correcta. Sara tuvo que morir como resultado de la manipulación del enemigo, pero también porque ella en el pasado había desconfiado del Creador y ahora el Creador le estaba diciendo: necesito estar a cuentas contigo. Mujer, nunca dudes del poder del Altísimo. No pongas en duda su palabra, ni los propósitos que Él tiene contigo. Para Elohim no hay nada imposible. No te rías del Creador como lo hizo Sara, ni trates de cumplir los propósitos del Creador en tu vida por medio de tus propias estratagemas y planes. Confía en lo que el Creador ha dicho y cómo Él lo ha dicho, porque es haciendo las cosas a la manera del Creador y no del hombre como se alcanza la redención. Hay que mirar a Yahshua HaMashiach. Él es el único que puede redimir al ser humano y librarle de la condena que produce la muerte. Él es el único que puede ayudar al ser humano a obedecer la Torá. Es posible obedecer la Torá. En el Mashiach somos más que vencedores. La muerte de Yahshua HaMashiach nos libera el alma y nos limpia de toda transgresión. Y por cierto, Isaac estuvo dispuesto a entregarlo todo, incluso su alma y su vida, al Creador. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? Si este tema es de bendición en tu vida, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y activar notificaciones. Gracias por hacer crecer este canal. Y por sobre todas las cosas, entrega tu vida al Creador, que el tiempo está cerca. Shalom.